hacia el corazón. Por lo tanto, tenemos el arco venoso dorsal y aquí se van a formar las superficiales. ¿Cuáles eran las superficiales? La safena magna, ¿cierto? Y la safena menor, o parva, también se llamaban así. La safena magna va a llegar a la vena femoral y la safena menor igual va a llegar a la femoral. La femoral es profunda. La femoral viene o se junta y desemboca en la, ¿cómo se llama esta? Ilíaca externa, primitiva externa. Cuando pasa el ligamento inguinal pasa a llamarse ilíaca primitiva externa. Y está la interna. La interna con la externa se juntan y van a formar la vena ilíaca primitiva, común, derecha e izquierda. Estas dos se van a juntar y van a formar la vena cava inferior a nivel de L5. La vena cava inferior recibe la sangre desde toda la parte abdominal y tiene las mismas ramas que las arterias, o sea, los mismos nombres. Si hay una arteria renal, va a haber una vena renal. Si hay una vena mesentérica inferior, o sea, arteria mesentérica inferior, va a haber una vena mesentérica inferior, va a haber una vena mesentérica superior, va a haber una vena hepática, una vena esplénica, una vena gástrica. ¿Ya? Y forman la vena cava inferior. Esta llega al atrio derecho. Ahí tenemos todo lo que es extremidad inferior. Vamos a ver extremidad superior. Aquí tenemos el arco venoso palmar. Tenemos la que va por ulnar o por medial, que se llama basílica, hasta aproximadamente el redondo mayor, porque ahí desemboca, no desemboca, pasa a llamarse, ¿cómo se llama? Axilar, porque ahí se mete hacia la fascia profunda y se llama axilar, vena axilar. Y tenemos la cefálica que va por radial y desemboca en la axilar. Esta axilar, después que pasa a la clavícula o la primera costilla, se llama vena subclavia. Y la vena subclavia, al juntarse con la carótida, con la yugular interna, van a formar el tronco venoso brachiocefálico. Y el tronco venoso brachiocefálico derecho, al juntarse con el izquierdo, van a formar la vena cava superior. Y esos van a desembocar en el atrio derecho. Por arriba. Tenemos las homólogas, que son las amiguis de aquí de la arteria temporal superficial. Eso se llama vena temporal superficial, vena maxilar. Estas van a desembocar en la yugular interna. La yugular interna se mete por acá adentro y están todos los senos venosos que recogen la sangre venosa del cerebro, de los hemisferios cerebrales y de la órbita ocular. Confluyen en la confluencia de senos, está el seno transverso, el seno sigmoidio, después pasa a llamarse yugular interna. Y la yugular interna se va a juntar con la vena subclavia, van a formar el tronco venoso brachiocefálico y van a formar la vena cava superior. Eso es toda la parte venosa. Ahora nos vamos a la parte arterial. ¿Qué? No importa. Ya, lo vamos a aprovechar de explicar. Tenemos esta que sale de aquí del corazón, ¿cómo se llama? Aorta. La aorta ascendente irriga las coronarias o el miocardio. Después viene el callado de la aorta. La primera rama, tronco venoso brachiocefálico, esta se divide en carótida común, derecha y subclavia derecha. La subclavia pasa a la clavícula o la primera costilla hasta el redondo mayor y se llama axilar. Después se llama braquial. Después de braquial se llama radial, ulnar, y esa sería la interósea anterior y esa sería la interósea posterior. Estas van a formar el arco dorsal o profundo y este es el arco palmar o superficial. ¿Ya? ¿Quiénes salen de la subclavia? La torácica interna, la arteria vertebral, esta siempre se me olvida, la tiro cervical y la tiro costal. No, la costo... Ya se me olvidó, ¿ven? La costo vertebral. Entonces repito, la torácica interna, la vertebral, la tiro cervical y el tronco costo vertebral. Ahí se me olvidó. ¿Qué más? Esta que está aquí se llama carótida común. La carótida común se divide en interna y externa. La externa tiene dos ramas terminales que son estas, la temporal superficial y la maxilar. Y la interna se mete por dentro, ¿cierto? Por la porción petrosa, se pasa a llamar como cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. Y de la cerebral va a dar ramas
que son la oftálmica y la comunicante, ¿cuánto? Posterior. ¿Qué más? Chun, chun, chun. Eso. Y esta es la arteria pulmonar con las ramas de la arteria pulmonar, y estas son las arterias bronquiales y esas son las venas bronquiales. Al revés, ojo, aquí es rojo. La sangre venosa, o sea, las venas aquí son rojas. Después tenemos callado de la aorta, aorta torácica, aorta descendente. De la aorta descendente, las primeras ramas son las frénicas inferiores, después viene el tronco celíaco. Queda una rama al hígado, queda una rama al estómago, queda una rama al vaso. La rama hepática común, la gástrica izquierda, la esplénica. Tenemos la mesentérica superior, la mesentérica inferior, está la testicular y ovárica, están las lumbares, están las renales, la sacra media. La aorta perfora el diafragma a nivel de T12 y se divide en L4. Se divide en ilíaca común, derecha e izquierda, y eso se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca externa va a irrigar toda la parte de la extremidad inferior y la interna irriga la pelvis. Tenemos la obturadora, obturatriz, la pudenda interna y la glútea. Esas de las son ramas de la interna. Y de la externa tenemos la femoral, la popltea, la tibial anterior y la tibial posterior. Y el arco del pie. Arterial. Y eso. ¿Cuál es la fibular? La fibular no se ve aquí. ¿Y la suprarrenal tampoco? No se ve. La suprarrenal, no está la glándula suprarrenal. Lo otro, ¿cómo que se llama? La vena porta. El sistema porta, ¿qué es? La vena porta recoge la sangre del intestino delgado, específicamente del yeyuno. Cuando veamos eso lo van a entender mejor. Del yeyuno, y la lleva hacia el hígado. Esa sangre es altamente rica en nutrientes, pero es desoxigenada, tiene CO2. Entonces aquí en el hígado se capilariza con vena, vénula, vena, capilares, vena, vénula, capilares, capilares, vénula, vena. ¿Por qué? Porque el hígado recoge los nutrientes y la sangre desoxigenada sigue por la vena hepática y desemboca en la vena cava. Y la vena cava desemboca en el atrio derecho. Y ahí tenemos todo.